Hola a todos, esto es Patercost, Patronaje para Creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la Academia Online de Patronaje, patercost.com, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer otro tipo de blusa así con drapeado muy sencillo ahora para el verano. Pero antes recordaros que por una suscripción de 10 euros al mes podéis acceder a la academia, podéis tener acceso ya a un montón de clases de transformaciones de patrones, de acabados, trabajando también sus acabados internos de confección, modelado sobre maniquí, vamos, un montón de cosas, así que si queréis ampliar vuestros conocimientos de patronaje o mejorar, lo podéis hacer a través de los proyectos que proponemos ahí, que en general son proyectos actuales y que muchas veces están inspirados en pasarela. Dicho esto, vamos a seguir con el tema de hoy. El top que vamos a hacer es un top muy sencillo, pero es mejor tal y como vamos a trabajar el patrón, es para un tejido elástico, y si no elástico sería algo que se abiesara bastante, que si lo cortas al bies cede bastante, por lo que vamos a poder hacer el patrón, digamos, un poco más general sin ir tanto a las medidas. Lo dicho, lo ideal sería o un punto finito, que tenga así mucha caída, o un satén también así finito, un crepe satén o un crepe, en general cosas finitas y que se puedan estirar. Además vais a poder ver que la prenda en sí es tan sencilla, la gracia es la forma en que la anudéis. Vamos a ello. Partiremos del patrón base de cuerpo delantero y de espalda. Podéis utilizar el patrón con pinzas o el patrón sin pinzas. Ya sabéis que podéis hacer un cuerpo base sin pinzas, porque va a ser elástica la prenda. Vamos a empezar por la parte del cuello. Vamos a transformar la parte del cuello para que nos cruce hacia lo que es la espalda, ¿no? Para que se nos quede ahí en el centro espalda, la costura. Vamos a dibujar una línea perpendicular al hombro, cogemos nuestro patrón de espalda, fijaros cómo lo estoy colocando, con el escote al revés, y dibujamos la formita. Esto es simplemente porque necesitamos tener el recorrido que nos cruza hacia el cuello, y así con el patrón de la espalda lo vemos claro. Como la línea nos ha quedado un poco curva y esto es elástico y no nos hace falta, simplemente repasad la línea con una regla de curvas y la podéis suavizar un poquito. Ya veis que yo la he suavizado, y ahora ya en el extremo os dibujáis una perpendicular, más o menos, claro, esto es una línea curva, no mucho, pero es una línea curva, entonces más o menos apoyar la escuadra donde os apoye bien sobre la esquinita y dibujáis una perpendicular hacia ambos lados de la línea. El siguiente paso será dibujarnos lo que sería la parte del escote aquí en la sisa. Le he dado un ancho desde la línea que hemos dibujado del escote espalda, le he dado un ancho hacia afuera, hacia el hombro, de 6 centímetros. Podéis darle más si queréis. Más o menos con el lápiz dibujaros la formita que queréis que tenga, y ahora ya con la regla lo perfeccionáis. Me repito mucho en los vídeos, pero a excepción de esos 6 centímetros que os he dicho, no estoy mirando medidas para dibujar esta forma. Lo veis, lo tenéis que hacer a gusto. Pensad que cuando tenéis un patrón base, ya tenéis las medidas del cuerpo. Ese es vuestro cuerpo. Por lo tanto, las transformaciones que hagáis ahí dentro van a estar bien mientras no le quitéis centímetros o eso. Si son solo transformaciones de forma, van a estar bien. Luego, hacia lo que es el centro cuerpo, también le doy otros 6 centímetros. Y esto es para que el escote nos suba un poquito por el cuello, para que no nos quede ahí en la base. Lo metemos un poco hacia adentro y unimos la línea con el centro delantero, con el bajo del escote, con la bajada de escote en el centro delantero. Recortamos el patrón con este añadido.
Insisto en que este patrón que os estoy enseñando es para tejido elástico o que cede. Si no, aquí ya tendríamos que mirar mucho, tendríamos que mirar los ajustes y todo esto para que no nos desbocara de ningún sitio ni nos estirara ni nada, pero esto es para un patrón elástico. En el costado le vamos a quitar la distancia de la pinza de talle, que eran 2 centímetros. Se lo quitamos por el costado. Y ahora aquí desde el costado hacia el centro os dibujáis un par de líneas, 2 o 3 líneas, que son las líneas por las que vamos a abrir el drapeado. Lo abrís desde el centro . Podéis estar pensando que igual ahora el costado os puede quedar largo porque hemos dejado ahí abierta la pinza de pecho, pero no pasa nada por lo que os digo, porque estamos buscando un efecto drapeado, el tejido es elástico y lo que queremos es que se nos quede también por ahí por los laditos como arrugadito. Por eso no hemos quitado del bajo la distancia de la pinza para arreglar el patrón, simplemente estamos haciendo como si esas pinzas no estuvieran. Abrís el patrón lo que queráis, cuanto más lo abráis, más tejido os va a quedar por en medio, por lo tanto más vais a poder, más grande será el efecto drapeado. Con esto podéis experimentar. Si el tejido es finito podéis abrir sin miedo, pero si es más gordito, cuidado porque si no se os puede acumular ahí mucho tejido. Prolongáis la línea del bajo, la línea base, la de cintura, y os medís lo que medía medio cuerpo, le ponéis medio cuerpo más, ¿no? Que sería la tira que cruza el delantero, le volvéis a poner otro medio cuerpo para que nos cruce media espalda y a partir de ahí, ¿veis que tengo marcados los piquetes de medio cuerpo, medio cuerpo, medio cuerpo? Y a partir de ahí ya lo podéis estirar lo que queráis para poder hacer nudo. Yo le daría, a partir de nuestro patrón que teníamos, medio cuerpo del delantero, medio cuerpo de la espalda, otro medio cuerpo de la espalda y medio cuerpo más del delantero. Luego ya desde el punto alto del hombro, de la modificación que habíamos metido hacia el centro, os dibujáis una línea recta que una el punto del hombro alto con la tira aquella, con la línea que hemos dibujado, que es el final de la tira. Ya veis que el patrón es muy alargado y no cabe del todo en la cámara, pero básicamente es eso. Ahora cuando lo recortéis os podéis marcar cuál es la línea de costado, cuál es la línea de sisa, cuál es la línea de hombro, por si luego os liarais o algo, lo podéis tener marcado. La línea base, que os he dicho que la alargarais mucho, claro, esta línea cuanto más la alarguéis, más vueltas os vais a poder dar alrededor del cuerpo. Cuando ya tenéis el delantero hecho, os medís la línea de costado, que es donde habíamos abierto el drapeado, para sacar ahora la pieza de la espalda. Desde la parte de abajo medís lo que os daba la línea de costado y os calcáis así el patrón. Tenéis que quitarle del centro la pinza de
de pecho, la distancia de la pinza de talle, que en la espalda suelen ser 3 centímetros, y además le podéis quitar 2 o 3 centímetros más para que, recordar que el tejido es elástico, para que os estire de la espalda. Esto lo cortaríamos a lomo. Quitadle sin miedo, le podéis quitar 3 centímetros, en total le quitaríais 6 centímetros de la espalda, de un lado y de otro, 3 de cada lado, porque en serio que os tiene que estirar y pensar que el delantero de todas maneras es bastante grande. Y incluso si la espalda no os diera del todo, el delantero como os cruza, no hay ningún problema. Ahora, para cortarlo, la espalda la cortáis normal, pero la pieza esta, la del delantero, la cortáis al bies, es decir, en diagonal respecto al orillo de la tela, en bies, para que ceda más. Esto en punto ya se va a notar, pero es que si lo estuvierais haciendo en un satén, en un crepe, sería imprescindible porque tiene que abiesarse. Y si no lo cortáis al bies, no os va a ceder tanto la tela. Esto ya lo cortáis con 1 centímetro o centímetro y medio de margen de costura, todo, porque lo acabaremos simplemente con un dobladillo. Tengo que decir que en una prenda de punto, si el punto es finito, si tenéis gracia cortando, podríais cortarlo a ras, pero que no quedara ni un bocado. Lo podréis cortar a ras y así el tejido conservaría toda su caída, para no hacerle ningún dobladillo ni nada. Vamos a ver cómo irían las piezas colocadas en el maniquí. Teníamos el centro espalda por el hombro, que se juntaría con una costura con el otro centro espalda del cuello. ¿Veis? Ahí tendríamos una costura. Esto nos caería hacia el delantero y cogeríamos la parte del costado, que era un poquito curva, nos la situamos en la línea de costado cogemos la espalda, que es básicamente un trapecio, y lo uniríamos con una costura también con el costado del delantero, y esto nos quedaría así. Esto lo hacemos con un pespunte, si tenéis remalladora, al ser punto mejor, con un remallado, y ya lo ataríamos pues como quisiéramos. Lo podríamos cruzar hacia la espalda, por eso era importante medir, aunque fuera un poco por mitades de cuerpo. Y cuando lo habéis unido por los costados, veis ahí la costura en este caso le he hecho un zigzag, pero con un remallado mejor. Y le hacéis un dobladillo. Lo podéis hacer el dobladillo, en este caso lo estoy haciendo en zigzag, es decir, un zigzag ancho y de largo de puntada también ancho, para que luego el tejido ceda. O lo podréis hacer en recto también con la puntada ancha. Lo he probado de las dos maneras. Aquí está el zigzag. Y aquí el pespunte en recto. Personalmente creo que tiene más resistencia y cede más en zigzag. Pero bueno, si por acabado os gusta más el pespunte recto, pues lo que prefiráis. En todo caso es lo que os comentaba. También podéis optar por la opción de dejarlo sin pespunte ni nada. Como el punto no se deshilacha, cortarlo perfectamente bien y dejarlo así, respetando toda la caída, lo que prefiráis. Ahora que ya lo tenemos montado, lo dicho, la cuestión sería atarlo de la manera que quisierais.
está, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.